Capítulo 231. Tendremos que construirlo más profundo. No hay forma de que el techo del sótano pueda soportar ese tipo de exposición tóxica. Incluso si ponemos algunos encantamientos serios en las tablas del piso, eventualmente perderán el efecto a medida que se corroen lentamente, y cuanto más fuerte seas, más rápido tendremos que volver a aplicar los encantamientos, explicó Hank mientras negaba con la cabeza. ¿Qué tan profundo crees?, preguntó Jack. Sería mejor si aún pudiéramos mantener el laboratorio dentro del área afectada por el pilón para que funcione como una protección para mantener alejadas a las personas si por alguna razón intentan excavar. Oh, eso debería ser bastante fácil. Solo tenemos que poner algunas buenas capas entre el laboratorio y el resto del albergue. Podría poner algunas capas de madera que pueden absorber una gran cantidad de veneno y otras energías tóxicas liberadas, pero tendrás que cambiarlas o extraer el veneno de ellas de vez en cuando. Eso, o simplemente podrías venderlos. Pueden convertirse en artículos reales, respondió Hank. Eso estaría bien, simplemente no quiero que todo mi valle se convierta en un páramo a causa de mis propios experimentos, respondió Jack. Excelente. De todos modos, excavaremos para crear un segundo piso en el sótano debajo del primero. Tengo la intención de dejar al menos 5 metros entre los dos pisos con las capas de madera colocadas allí. Todavía necesitarás una protección mágica además de eso, supongo. Estoy seguro de que Miranda puede conectarte con alguien, o tal vez preguntarle a ese pájaro amigo tuyo, dijo Hank mientras hacía un boceto de sus planes en una hoja de papel. Jake se limitó a mirar, asintiendo. Hacer que fuera tan bajo también les permitió hacer todo el laboratorio mucho más grande y, espera. Dime, ¿podríamos conectarlo de alguna manera con la caverna que conduce a la mazmorra? La barrera junto al pilón debería ayudar a aislar el albergue y evitar que las energías fluyan de esa manera, y significaría un fácil acceso para mí cuando haga un jardín allí, preguntó Jack, a quien le gustaba mucho su propia idea. Eso es mucha excavación, y tendríamos que colocar el laboratorio mucho más bajo, lo más probable. ¿A qué profundidad te sientes cómodo con eso? Asumiría que cuanto más bajo sea, más prueba de futuro también será, pero todo se sumará al tiempo que llevará a hacerlo. Estamos hablando de metros en los 3 dígitos, dijo Hank después de rascarse la barba y pensar por un momento. Estoy bien con cualquier profundidad. No importa mucho cuando puedes caminar en el aire y hacer tu propia escalera en cualquier momento y en cualquier lugar. O, ya sabes, simplemente volar. Es más si crees que puedes hacerlo y, por supuesto, tienes tiempo para hacerlo. Sé que eres un hombre ocupado, sonrió Jack. Realmente no quería poner demasiado en el padre de 2. Hank había estado a cargo de la mayor parte de la construcción en Haven, y el hombre apenas había dejado de trabajar desde que Jack lo conoció. Sin embargo, en realidad parecía un poco más joven ahora y lleno de espíritu, incluso si todavía tenía esa vibra de un viejo leñador canoso. Hank había oído que se estaba acercando a la evolución de su profesión. De hecho, estaba un poco sorprendido de que el hombre aún no lo hubiera entendido con lo mucho que trabajó, pero, de nuevo, todavía no estaba seguro de que determinaba exactamente por qué algunos subieron de nivel mucho más rápido que otros. En retrospectiva, su clase en realidad subió de nivel bastante rápido. A la velocidad del rayo en comparación con su profesión. 15 niveles en una semana era una locura, incluso si hubiera pasado casi todas las horas del día luchando contra monos en niveles más altos que él. Está bien. Tendré que traer a todo el equipo para hacerlo correctamente. ¿Quieres una ventilación adecuada allí también? Sé que probablemente no lo necesites, es más una cosa de comodidad, preguntó Hank. No, no es necesario. Yo ya tengo un plan para el futuro. Uno que incluye realmente sellar el sabor, sonrió Jack con picardía. Suena como si estuviéramos haciendo una verdadera cueva de hombres aquí, Hank se rió entre dientes. ¿Quieres que empecemos de inmediato? Hoy no, mañana como muy pronto, respondió Jack. Cuando dije inmediatamente, no quise decir aquí y ahora, lo antes posible podemos comenzar mañana por la tarde, primero debemos terminar el proyecto actual. Órdenes de Miranda. Toda la ciudad realmente se está uniendo, respondió Hank, con una gran sonrisa orgullosa en sus labios.
¿Cómo están Mark y Louise?, preguntó Jack con curiosidad. No había visto mucho a los hijos del hombre últimamente, así que tenía un poco de curiosidad. No pensé que te importaría, respondió Hank honestamente, sorprendido por la pregunta. Ambos se están quedando y trabajando actualmente en el fuerte. Si bien acordamos mantener pequeño a Haven, no se puede decir lo mismo del fuerte. Claro, técnicamente cuenta como refugio, pero las llanuras alrededor del fuerte son perfectas para construir. Más personas ya viven allí que en todo Haven. Al menos 20.000 lo último que escuché y más por venir. Estoy seguro de que ya escuchaste esto de Miranda. Hank se rascó la barba de nuevo. Jack sonrió al encontrar la vergüenza del constructor al responder. Sí, ella ya me dio la actualización. Sin embargo, no sabía que esos niños iban allí. Niños, se burló Hank. Eres apenas mayor que ellos, ¿verdad? Adolescentes entonces, corrigió Jack. Sigue siendo incorrecto. Mark cumplió 20 años el mes pasado, Louise tiene 22 años, respondió Hank, sacudiendo la cabeza mientras se reía. Muy bien, adultos completamente funcionales, caramba, finalmente se dio Jack. Además, volviendo al tema, ¿no terminará siendo más una cueva de alquimia que un sótano de alquimia? Sí. Una cueva de hombres, respondió Hank. Jake no pudo decir si hablaba en serio o simplemente jodiendo con él. Los dos pasaron un poco más de tiempo discutiendo los detalles, y Jack se enganchó cada vez más con la idea de hacer una cueva profunda debajo de la cabaña para usarla como laboratorio de alquimia. Posiblemente toda una red de clases. También les permitiría hacer un largo túnel vertical que condujera hasta él, y podrían sellarlo correctamente. Después de que Hank se fue, Jack hizo exactamente lo que había dicho que evitaría y continuó haciendo algunos venenos necróticos potentes poco comunes. Si bien sabía con certeza que arruinaría un poco más el lugar que usó, sintió que mientras no se excediera, se arreglaría solo con el tiempo. Si no, no era como si no pudiera conseguir que alguien con magia de la naturaleza o algo así viniera y trabajara en ello. La razón por la que estaba un poco impaciente era que quería el veneno listo para la mazmorra. También hizo algunos lotes de fungicida porque supuso que tenía muchas posibilidades de encontrarse con hongos u otros tipos de hongos allá abajo según el hongo índigo. Después de la elaboración, solo tenía una cosa más de la que ocuparse antes de dirigirse a la mazmorra. Jake caminó por las llanuras, cada paso llevándolo más de 100 metros hacia adelante. Su velocidad de viaje con One Step Mile era francamente una locura en este punto, y solo el camino corto hacia el fuerte lo hizo aumentar el alcance de cada paso solo un poco a medida que se acostumbraba más a la habilidad. No podía esperar el día en que la habilidad realmente le permitiera pasar una milla en un solo paso. Las razones por las que iba al fuerte eran dos. Primero fue hablar con Arnold, el tipo raro al que le gustaba hacer drones y cosas por el estilo, así como los inyectores cronometrados que Jack había usado para el Indigo Mushroom. Aparentemente, el chico necesitaba la ayuda de Jack con algo, además quería mostrar algunas cosas geniales que Jack podría querer. Al salir del bosque hacia el fuerte, notó que el área de influencia del pilón había crecido aún más. La ciudad de Haven ahora tenía técnicamente más de 100 kilómetros de radio, aunque era un poco ovalada, y el área estaba dirigida hacia el fuerte. Era un poco loco imaginar que el fuerte eventualmente podría estar bajo la influencia a pesar de la larga distancia entre los dos. Por otra parte, las distancias parecían importar mucho menos ahora, especialmente cuando podía viajar cientos de kilómetros en menos tiempo que su viaje al trabajo antes del sistema. Cuando Miranda alcanzó el grado D, calculó que se expandiría para abarcar el fuerte. De todos modos, la segunda razón por la que Jack fue allí fue porque los herreros estaban allí, y Jack necesitaba una segunda arma para la mazmorra. Con Venomfan roto y su Short Sword of Asywens mediocre, por decirlo menos, quería comprobar si tenían algo decente. Ni siquiera necesitaba que fuera tan bueno, al menos algo que pudiera transmutar para mejorar un poco, aunque esperaba un arma que pudiera usar. Durante este periodo de alquimia de un mes, Jack se había tomado el tiempo para hacer una tarea que sabía que tendría que hacer en algún momento. Le había dolido hacerlo, pero su viejo arco necesitaba un cambio. El anterior estaba bien,
pero después de alcanzar el grado D, simplemente no funcionó. Arco Windsor, raro, un arco hecho de un árbol habitado por elementales de viento. La cuerda está hecha del tendón de la bestia que se atrevió a destruir su hogar. Ahora restaurado a una forma hecha para cazar a las bestias odiadas por los jóvenes elementales. El espíritu y el maná de los elementales han dejado su huella en la madera, haciéndola ligera y flexible. La voluntad remanente de los espíritus dentro bendice cualquier flecha disparada. Encantamientos, Windsor. Requisitos, nivel 50 más en cualquier raza humanoide. A Jack le había gustado mucho el encantamiento Windsor. Eliminó la resistencia al viento e incluso hizo que las flechas normales volaran un poco más rápido. Incluso los hizo un poco más sigilosos. Había notado que después de que comenzó a usar sus Arcane Arrows, el efecto del encantamiento había disminuido, y ahora dudaba que pudiera usar un Power Shot completamente cargado sin que el arco se rompiera o sufriera daños irreparables. Entonces, lo había transmutado con un enfoque en una cosa, estabilidad. Solo quería que fuera lo más resistente y duradero posible para respaldar su potencia de fuego. Arco Windsor, raro, un arco hecho de un árbol habitado por elementales de viento, ahora corrompido más allá del reconocimiento por poderosas energías arcanas. La cuerda está hecha del tendón de bestias olvidadas hace mucho tiempo. La bendición de los espíritus, una vez depositada sobre este arco, ha sido devorada y transformada por las energías arcanas, sus últimos deseos y voluntad se han convertido en nada más que alimento. Todo lo que eran ahora solo tiene un propósito, hacer que el arco sea lo más inmutable posible para que pueda permanecer sin cambios o ser destruido en su intento de hacerlo. Encantamientos, inmutabilidad arcana. Requisitos, nivel 75 más en cualquier raza humanoide. Was he soulbound? Ahora, Jack tenía mucho que decir sobre la descripción, principalmente sobre cómo lo pintaba realmente como un tipo malo. En serio, todo lo que había hecho era transmutarlo un poco, y ahora lo hacía sentir como si acabara de extinguir el legado final de una familia de elementales de viento. De todos modos, nuevo arco en la bolsa. Parecía igual que antes en su mayor parte, pero tenía algunas líneas sutiles de color rosa y púrpura que lo atravesaban. Ahora también era muy duradero y, en general, era un arma mejor. Sin embargo, no hay encantamiento de viento. Fue solo un arco duro. Cuando llegó al fuerte, los guardias solo entraron en pánico un poco hasta que uno de ellos lo reconoció y le dio un codazo a su compañero en el costado, y le dio esa mirada que le das a tu compañero de trabajo diciéndoles que se callen y actúen como si nada. Estaba mal. Jake se dirigió rápidamente hacia los talleres y quedó bastante impresionado por lo mucho que había cambiado el lugar. Tantas casas ahora llenaban las llanuras que rodeaban el fuerte, lo que obligó a Jack a tomar vuelo y volar sobre ellas para llegar al área interior donde sabía que estaba Arnold. La gran sala donde Jack lo había visto por primera vez ahora era para uso exclusivo de Arnold y aquellos a los que invitaba allí. El hombre realmente se había distinguido y todavía estaba haciendo nuevos inventos todo el tiempo. Además, mientras que los otros artesanos habían sido expulsados, eso no significaba que se quejaran. Un enorme complejo se había construido inmediatamente alrededor del fuerte, y Jack vio que el patio que solía estar lleno de tiendas de campaña ahora era un mercado bullicioso. Incluso vio algunos puestos grandes de comerciantes que orgullosamente anunciaban que eran de San Tomo. Tenían algunas cosas interesantes y únicas, pero nada que le importara a Jack. En su lugar, fue directo al fuerte central. Allí, una vez más se encontró con dos guardias en la entrada. Ambos saltaron un poco cuando aterrizó unos metros frente a la puerta, sus grandes alas de dragón negro quizás parecían un poco inquietantes. Por suerte, uno de los guardias volvía a ser un antiguo soldado del fuerte y se limitó a saludar y abrió la puerta. Jake se sintió un poco raro por eso, ya que nunca había estado en el ejército ni nada por el estilo. Solo saludas a otros en el ejército, ¿verdad? Dentro del edificio en sí, podía ir a la izquierda o a la derecha o de frente. A la izquierda estaba el taller de Arnold, pero lo primero que hizo fue seguir recto para ver algo más igualmente interesante, el círculo de teletransportación que se estaba construyendo. Jake entró en una gran sala circular que claramente había sido remodelada.
Ahora tenía un techo en forma de cúpula con muchas pequeñas escrituras mágicas, y en el medio había un gran círculo mágico de más de 6 metros de ancho. Mientras estaba en la habitación, Jack sintió la afinidad espacial de todas partes, y el maná atmosférico era casi en su totalidad maná espacial. De hecho, se sentía un poco raro estar en la habitación. No había nadie allí actualmente, y Jack podía ver que las cosas aún estaban a medio hacer. Neo venía a menudo y trabajaba en ello cuando no estaba con su grupo. De hecho, había estado activo durante un tiempo y tenía un círculo mágico correspondiente en Haven que usaban para transportar mercancías, pero Neo lo había movido afuera y comenzó a remodelar el de aquí. Lo que querían en este momento era posiblemente transportar seres vivos. Tenía que admitirlo, todo parecía muy impresionante, incluso si realmente no lo entendía. Saliendo de la habitación una vez más, finalmente se dirigió hacia su verdadero objetivo y giró por el pasillo hacia el taller de Arnold. Incluso ahora, podía escuchar los sonidos de lo que sonaba como un soldador desde allí. Arnold ni siquiera notó a Jack cuando entró, ya que el hombre estaba demasiado ocupado trabajando. Jake lo vio trabajando en lo que parecía ser un sabueso robot de 4 patas. Ese fue al menos el único nombre que pudo captar de inmediato. Además de eso, vio muchas otras construcciones esparcidas, diferentes tipos de armas parecidas a pistolas, lo que parecían piezas de armadura, muchos orbes pequeños y bolas de todo tipo y, en general, solo un montón de pequeños dispositivos eléctricos. Jake podía ver que no era el único que tendría una cueva de hombre real. O fuerte del hombre. En la habitación, había una cosa más que nada, y eran drones. Jake vio a muchos de ellos, y claramente, ellos también lo vieron a él. 5 de ellos se elevaron en el aire en el momento en que entró y se movieron para proteger a Arnold, al parecer. Lo único que realmente hizo fue que el hombre se diera cuenta de la presencia de Jack cuando se dio la vuelta. Ah, estás aquí. Necesito que me ayudes a fabricar bombas. Jake estaba bastante seguro de que acababa de colocarse en algún tipo de lista de vigilancia. Capítulo 232. Jake estaba seguro de que Arnold solo estaba bromeando cuando le pidió a Jack que hiciera bombas, especialmente con la entrega inexpresiva. Resultó que el hombre hablaba en serio, ya que corrió y recogió una caja de orbes de metal del tamaño de una pelota de tenis. También vio algo en la mesa que reconoció. Era una espada con líneas de color rosa púrpura que la atravesaban, y en una inspección más cercana, de hecho era una de las muchas espadas con las que había experimentado y había transmutado con conductividad arcana. Si bien recordaba haberle entregado algunos a Miranda y Lillian para que tal vez los desarmaran en partes nuevamente o encontraran algún otro uso, no sabía que Arnold recogió uno. Varios, en realidad, ya que vio algunos más dispersos en muchas mesas de trabajo diferentes. Se podrían decir muchas cosas sobre Arnold, pero seguro que organizado no era una de ellas. Arnold se acercó a Jack con la caja de bolas de metal mientras hablaba. Necesitaré que infundas ese tipo de maná destructivo que usaste para crear las espadas en estas bolas para. Ahora, ¿por qué haría eso?, preguntó Jack, levantando una ceja. Miranda le había dicho que Arnold necesitaba su ayuda con algo y tenía algo que quería mostrarle a Jack, por lo que decidió ir. Sin embargo, la primera respuesta que recibió fue que le dijeran inmediatamente que trabajara sin ningún contexto. Oh, dijo Arnold, luciendo confundido. Estos orbes están hechos para absorber e integrar más fácilmente cualquier afinidad de maná y almacenarla hasta que se libera en forma de explosión, y de todas las afinidades de maná que he visto, la de las espadas parece tener el potencial más destructivo. No, quiero decir, ¿qué hay para mí? Jake aclaró, ahora también luciendo un poco confundido. ¿Puedes quedarte con un poco? El hombre se rascó la cabeza después de dejar la caja, claramente no estaba preparado para esa pregunta. Jake pensó que el tipo se había acostumbrado a tener solo las cosas que pedía, y le pareció a Jack como el tipo de persona con una mente unidireccional. Un poco como él mismo, en realidad. Tenía sentido de alguna manera, ya que Arnold claramente era una de las personas más influyentes en el fuerte, e incluso había superado a Philip en niveles. Tampoco por un poco, ya que el hombre ahora estaba en el grado de algo que Jack no había visto venir. Humano, nivel 101. Bien,
lo miraré, pero también quiero algo más. ¿Alguna idea de dónde puedo conseguir una buena espada o daga? Respondió Jack, solo accediendo porque quería probar y jugar un poco con las bolas. ¿Puedo hacerte uno? Arnold dijo, rascándose la cabeza otra vez mientras corría hacia uno de los estantes y tomaba un estuche mientras explicaba. Las armas basadas en energía parecen ser las más eficientes contra la mayoría de las entidades, pero descubrí que a veces necesitas una herramienta más adecuada para el combate cuerpo a cuerpo y para lidiar con enemigos con defensas fuertes, así que he trabajado en hojas que se pueden unir. Abrió la caja y dentro, Jake vio 3 hojas de aproximadamente 60 centímetros de largo, cada una negra como la noche y con un aspecto increíblemente delgado. Jake usó identificar en el primero y se sorprendió con el resultado. Nanocuchilla de fibra de carbono, poco común, una nanocuchilla ultrafina hecha de fibra de carbono, lo que la hace increíblemente duradera y afilada. La hoja en sí puede cortar la mayoría de los materiales sin esfuerzo, pero tiene poca o ninguna eficacia contra las protecciones o defensas mágicas. Debido a los materiales utilizados, encantar esta espada es increíblemente difícil. Requisitos: el Biel 80 más en cualquier raza humanoide. La rareza en sí misma fue sorprendente, pero aún más fue que estas eran solo las cuchillas, no las armas completas. Jake sabía por experiencia que si se hacía un buen mango, sería posible hacer una espada rara, lo que le hizo darse cuenta de que Arnold en realidad era bastante talentoso. Si el 100 grado de no fuera suficiente. No pudo evitar preguntar mientras estaba allí. Dime, ¿ya has sido bendecido por un dios? Exclamó, inclinando la cabeza. Ah, sí, obtuve uno cuando evolucioné mi profesión la última vez. Bastante aterrador para esos dioses, no es algo que quiera repetir en el corto plazo. Entonces, ¿es algo nuevo?, preguntó Jack. 56 días. No me molesté con eso de la evolución perfecta, no veo ningún valor en retrasar mi trabajo por algunas estadísticas más. No tenía planificadas pruebas de campo inmediatas, así que esperar a que mi clase evolucionara simplemente no valía la pena, explicó. Bastante razonable, en opinión de Jack. Arnold claramente se preocupaba mucho más por su profesión que por su clase, incluso si su clase también estaba en un nivel relativamente alto. Jake también se dio cuenta de que Arnold había evolucionado en su profesión antes de que Jack evolucionara a sí mismo, haciéndolo sentir un poco raro. Aunque, seamos justos, podría haber evolucionado su clase antes que nadie en la Tierra si no le importara la alquimia. Ya veo, respondió Jack asintiendo. Si puedes hacer un arma con estas hojas, estoy seguro de que podemos resolver algo. No debería ser un problema, ya tengo algunos mangos, pero tendré que modificarlos un poco. No fueron hechos para manos humanas. ¿Estabas tratando de hacer robots con espadas? Jake no pudo evitar bromear un poco. Naturalmente, respondió con la misma expresión sombría e inexpresiva. Los robots que empuñan espadas son asombrosos. Jake solo asintió lentamente, teniendo serios problemas para determinar si Arnold estaba bromeando o no. Porque, según todos los informes, parecía serio. Está bien, trato. Entonces, ¿solo necesito infundir estos orbes con mi afinidad arcana y convertirlos en bombas? ¿Afinidad arcana? No es el nombre que le hubiera dado. Pero sí, esa variante destructiva, y por favor inyéctela hasta que el alfiler esté completamente insertado en el orbe y luego deténgase, explicó, mostrándole a Jack un pequeño alfiler con un anillo en el extremo. Esto es 100% solo una granada. Entendido, respondió mientras los dos se separaban y se ponían a trabajar. ¿Fue un trato totalmente justo que Jack obtuviera un arma por infundir algunos orbes con maná? Probablemente no, pero Arnold parecía estar perfectamente de acuerdo con eso. Jake se acercó a una mesa con la caja, tomó uno de los orbes y lo observó. Esfera de metal absorbente de aluminio, común, una esfera hecha de un metal compuesto por un artesano extremadamente talentoso. Debido a los materiales utilizados, esta esfera tiene una conductividad increíblemente alta y puede absorber y almacenar sin esfuerzo la mayoría de los tipos de afinidades de maná. Una vez que el orbe haya absorbido suficiente maná, el pasador del gatillo se insertará por completo.
Tirar del alfiler liberará todo el maná almacenado a la vez después de un ligero retraso. Cargo, 0%. No dudó en comenzar a insertar su maná arcano destructivo en el primero. No usó Touch of the Malefic Vapor porque no pretendía transmutarlo y sabía que hacerlo probablemente arruinaría el orbe o lo convertiría en Quasi Soulbound como todo lo demás. Arnold solo necesitaba el maná, nada más. Después de medio minuto, se sorprendió al ver que la esfera de metal seguía absorbiendo maná. Ya estaba a 1000 de profundidad. Un minuto después, frunció el ceño porque ahora había infundido 3000 maná y temía que algo saliera mal si seguía adelante. Justo cuando consideraba detenerse, escuchó un clic cuando el pasador estaba ahora completamente insertado. Jake levantó el orbe que parecía una esfera redonda casi perfecta con el alfiler sobresaliendo de la parte superior. Tenía un poco de un tinte púrpura ahora, pero por lo demás, se veía igual que antes. La descripción solo había cambiado el medidor de carga de 0% a 100%. 3800 maná fue lo que se necesitó para cargar un solo orbe. Jake vio docenas de orbes en la caja y supo que tenía una tarea por delante mientras se ponía a trabajar, Arnold haciendo ajustes en el fondo. Jake una vez más atravesó las llanuras, con una sonrisa en los labios al pensar en el botín. Había esperado una hoja de rareza rara, pero eso no había sucedido. Sin embargo, no todo fue malo, ya que el arma era mucho mejor que antes. Espada nanoblade, poco común, la hoja es una nanoblade ultradelgada hecha de fibra de carbono, lo que la hace increíblemente duradera y afilada. La hoja en sí puede cortar la mayoría de los materiales sin esfuerzo, pero tiene poca o ninguna eficacia contra las protecciones o defensas mágicas. La hoja en sí tiene poca o ninguna conductividad de maná. Infundir maná en el mango cubrirá automáticamente el filo de la hoja con maná. Encantamiento, revestimiento modelado. Requisitos, el Biel 100 más en cualquier raza humanoide. Ahora, la descripción no había cambiado mucho, pero lo que había cambiado era el requisito de nivel. La hoja ahora era oficialmente un arma de grado D, y Arnold había dicho que le dio una ronda final de templado antes de armarla. El mango tenía el mismo encanto que el hombre había querido para sus robots, por lo que no fue tan útil para Jake, ya que él ya sabía cómo cubrir sus armas con maná. Sin embargo, podía ver que era efectivo para un robot. Jake estaba interesado en la clase y la profesión de Arnold, pero no se quedó atrás para preguntarle sobre los detalles. Tampoco preguntó que Dios lo bendijo, Arnold solo dijo que era uno relacionado con la fabricación de máquinas. También había obtenido 10 de los orbes, solo con la promesa de que compartiría su efectividad cuando regresara. Jake había pasado casi un día entero en la casa del hombre infundiéndolas, y solo obtener 10 le dolió un poco. Y tampoco fue que tomó mucho, ya que resultó que Arnold no solo tenía una caja sino 6. Sí, Jake pasó por muchas pociones de maná. Los 130 kilómetros de regreso a Haven desde el fuerte los recorrió aún más rápido en su viaje de regreso. Podía dar varios pasos por segundo con facilidad, aunque no podía dar pasos de carrera, estaba más cerca del Power Valkyrie. Tomó un poco de concentración usar la habilidad consecutivamente de esa manera. Además, no se hizo exactamente más rápido poniendo sus manos detrás de su espalda y tratando de parecer un viejo maestro misterioso tampoco. La habilidad requería que uno caminara al dar pasos consecutivos, aunque había cierto margen de maniobra en lo que exactamente cuenta como caminar. Regresó en menos de 20 minutos. Sin duda, Jake podría haber ido más rápido, pero le pareció más importante mejorar aún más su familiaridad con One Step Mao después de alcanzar el grado D. Jake tomó vuelo cuando se acercó y voló sobre la ciudad directamente a su valle. Allí, todo parecía como de costumbre, lo que hizo que Jake se sorprendiera un poco, ya que Hank ya debería haber comenzado a hacer cosas, pero a medida que se acercaba, su esfera detectó que, de hecho, estaban sucediendo cosas debajo de la cabaña. Hank y otros 4 hombres estaban allí abajo y lo que vio fue muy raro. Uno de los hombres tocó el suelo, y un agujero profundo que ya se estaba haciendo se hizo más profundo antes de que grandes partes fueran arrastradas hacia arriba, y otro hombre agitó la mano y dirigió cientos de kilos, si no toneladas, de tierra y piedra en una cruz de aspecto extraño. Entre una bolsa y un basurero.
Jake consideró si debería ir a hablar con ellos. Por lo general, lo evitaría, pero decidió no actuar tan antisocial como lo haría normalmente, sino controlar la construcción. Entró al sótano con una sonrisa, una que nadie podía ver porque llevaba su máscara, y lo saludó. «Hola, ¿cómo van las cosas?», preguntó en un tono casual, tratando de ser amistoso. Todos los hombres, incluido Hank, se dieron la vuelta y algunos aullaron cuando lo vieron. Hank no le prestó atención, pero respondió. «Bien, ya estamos a más de 100 metros de profundidad ahora, y según nuestras estimaciones, podemos comenzar a formar la cueva después de 30 más». «Eso está un poco más abajo de lo esperado», admitió Jake mientras fruncía el ceño. «¿Podrá el pilón llegar tan lejos?». Hice que Miranda lo revisara y no hay problemas. De hecho, la caverna con la mazmorra ya está bajo la influencia del pilón. El aura que emite está bloqueada por objetos sólidos como el suelo, pero puede entrar cuando hay una abertura. No sube ni baja tanto como de lado, pero Miranda dijo que eso se debe en gran parte a sus propias acciones. Ha optado por centrar toda su energía en abarcar el fuerte lo antes posible. Es un desperdicio que no estén recibiendo los bonos Pailan en este momento, y Miranda tampoco está recibiendo nada de su presencia, respondió Hank mientras explicaba. Gracias por la actualización, respondió Jake y sacó una pequeña bolsa de pociones. Toma esto y sigue con el buen trabajo. Voy a bucear en las mazmorras ahora. Está bien, ten cuidado. Con suerte, la mayoría de las cosas estarán listas para cuando regreses, dependiendo de cuánto tiempo tardes. No te preocupes si no es así, no tengo tanta prisa, dijo Jake, agitando la mano. Oh, cosa final. ¿Viste el árbol del tiempo allá arriba? Sería mejor si colocaras a alguien cerca para vigilarlo y recoger cualquier plátano que madure y comérselo de inmediato. 3 de agilidad por plátano comido. Sin embargo, asegúrese de que sea alguien que necesite las estadísticas. ¿Seguro? Hank respondió, un poco confundido. Los plátanos no crecen en los árboles, murmuró otro trabajador, Jake ignorándolo por completo. Con eso hecho, Jake no tenía nada más en su lista de deseos mientras bajaba por la cueva y entraba en la caverna que alguna vez fue un biodomo. Saltó por el agujero y subió a la plataforma cuando apareció el mensaje. Mazmorra, la maleza de los habitantes de las profundidades. Requisitos para ingresar, grado D. Requisitos para entrar cumplidos. Advertencia, solo se permiten 5 retadores por grupo que intente la mazmorra. ¿Entrar en la mazmorra? S.N. Jake solo consideró brevemente que gran parte de la información adicional y las advertencias en los días de tutoría se habían ido. Bueno, era un tutorial, ¿no? Sin más preámbulos, aceptó y fue arrastrado a su primera mazmorra desde el tutorial. Con un asterisco XAS, asterisco ella hizo un asterisco bizar, asterisco, y la bestia malvada fue cortada en pedazos por sus asombrosas cuchillas de viento. No eran tan buenos como los papás, pero aún así eran súper fuertes. Mamá no tocaba el viento tan bien como ella y papá, pero hacía grandes rayos que hacían asterisco boom, asterisco, e hizo que aparecieran grandes monstruos para vencer a los malos. Eso también fue genial. Sylphie volaba por el bosque mientras luchaba contra los malos. Se parecían un poco al tío, pero tenían mucho más pelo y colas, y seguían saltando entre los árboles usando sus colas o tirando cosas. Se preguntó cómo se vería el tío con cola, no le gustaba. Sin embargo, un poco más de cabello estaría bien, especialmente en la cabeza. El pelo era mucho más esponjoso que las plumas. Piedra, escuchó desde un costado cuando mamá voló y le dijo que lo siguiera más adentro del bosque. A Sylphie no se le permitió vencer a los malos con 3 colas. Solo mamá y papá podían luchar contra ellos, así que ella acabaría con nosotros. Vencer a esos no fue tan difícil, incluso si eran de un nivel un poco más alto. Simplemente eran débiles, y sus supervientos eran súper fuertes, y las estúpidas bestias eran demasiado lentas para golpearla cuando arrojaban cosas, y su tonta cosa pesada no funcionó contra su Green Shield. Green Shield fue súper genial. Papá también le había dicho que el tío ya había estado en el área antes y mató al jefe de los malos.
Papá seguía diciendo que el tío era súper fuerte, pero Sylvie no estaba segura. El tío solo se sentaba sobre su trasero y jugaba con su extraño bote, entonces, ¿cómo podría ser súper fuerte? Solo su olla maloliente era realmente fuerte. ¿Tal vez le arrojó la olla maloliente al jefe malo? Sylvie sentía que el tío era un poco fuerte, pero comparado con mamá y papá. Mamá y papá eran mucho más fuertes. Pero estaba bien porque Sylvie siempre podía proteger al tío para que pudiera jugar con su olorosa olla tanto como quisiera. Sylvie fue muy amable así. Capítulo 233. Has entrado en la mazmorra, la maleza de los habitantes de las profundidades. Objetivo: pon tu mano sobre el corazón de la maleza. Jake volvió en sí y abrió los ojos justo cuando apareció el mensaje. Rápidamente lo hojeó y frunció el ceño. Esta fue la primera vez que ingresó a una mazmorra sin desafío y no le dijo que solo fuera a matar a un gran jefe. En cambio, ¿tenía que tocar algún corazón? Asumió que era una cosa figurativa, pero con magia, podía ver por completo que un hongo latiendo o un corazón de planta eran una cosa. Se encontró dentro de una pequeña cueva húmeda, y afuera pudo ver una gran caverna subterránea que se extendía ante él. Al salir de la pequeña cueva, finalmente vio el paisaje, porque era realmente un paisaje. Toda la caverna parecía tener un ancho de al menos 10 kilómetros y una longitud que se extendía más de lo que podía ver. Una niebla húmeda constante flotaba en todas partes, haciendo que incluso su loco nivel de percepción fuera incapaz de ver todo el camino hasta el otro extremo. Jake encontró el bioma bastante interesante. Había muchos tipos diferentes de hongos y muchos otros tipos de plantas, incluidos algunos árboles que parecían pinos. Crecía muy densamente y le recordaba un poco a Jake el biodomo que había creado el hongo índigo, aunque con mucho más crecimiento. Sensor de Malefic Vapor lo ayudó a sentir las muchas afinidades diferentes que impregnan el maná atmosférico y descubrió que la afinidad con la vida era, con mucho, la más abrumadora. El siguiente paso fue la afinidad con el agua, ya que la humedad de toda la caverna estaba a un nivel en el que temía que creciera moho en su capa. Además de eso, había mucha afinidad oscura ya que la caverna no tenía ninguna iluminación adecuada. Aparte de unos cuantos hongos brillantes o la luz cambiante ocasional en la distancia, no había nada más. Afortunadamente para Jake, ya no necesitaba luz natural para ver, y la oscuridad causada por la afinidad oscura tampoco era un problema. Hasta el momento, no había visto ningún ser vivo, y su esfera no había captado ningún movimiento, incluso a más de 300 metros frente a él. Al menos no lo hizo de inmediato, pero pronto vio movimiento. Fue solo cuando salió de la caverna donde aún estaba la puerta para salir de la mazmorra que estas criaturas parecieron darse cuenta de que estaba allí. Sí, había una puerta para salir por alguna razón, incluso si había entrado a través de un gran disco de metal. Al sistema parecía haberle gustado las viejas puertas de madera, y Jake no iba a desperdiciar energía tratando de averiguar por qué. Centrándose en su esfera, se centró en el movimiento y vio lo que era. Parecía una figura humanoide aplastada con largas orejas de murciélago y una boca llena de dientes afilados. No tenía ojos, sino lo que parecían dos orificios nasales de gran tamaño. Parecía bastante extraño, sin duda. Toda la criatura era increíblemente delgada y vestía un taparrabos y llevaba una lanza de madera. Sus movimientos eran rápidos, y Jake vio que las fosas nasales se movían cuando estuvo seguro de que sabía que él estaba allí. Finalmente, usó identificar en él. Morador profundo, nivel 109. El Deepwater, como se le llamaba, el nombre de la mazmorra ahora cobraba mucho más sentido, hizo un movimiento extraño cuando levantó la cabeza y abrió la boca. Asterisco, asterisco. Jake escuchó un sonido casi inaudible que pareció extenderse a lo largo y ancho del Deepwater. Sintió que el maná se extendía por el aire junto con el sonido, y no hizo falta ser un genio para entender lo que había hecho, era una llamada de ayuda o tal vez una llamada de advertencia. En cualquier caso, provocó aún más movimiento en la distancia. Hizo crujir su cuello de lado a lado mientras se preparaba. Sus enemigos parecían en parte humanoides, pero no sentía un alto nivel de intelecto de ellos. Claro,
Podrían usar herramientas de una manera muy básica, pero también los chimpancés presistema cuando se les enseña. No, más que cualquier otra cosa, confiaba en su propia intuición, estos Deptwellers eran monstruos, de principio a fin. Su evaluación solo resultó más cierta a medida que comenzaron a salir más. Algunos de ellos ni siquiera usaban ropa, pero estaban completamente desnudos. Esta variante era mucho más voluminosa y parecía mucho más fuerte. En lugar de las manos más bien parecidas a las humanas que tenía el primer Deptweller, este tenía 4 garras largas y afiladas en lugar de 4 dedos. En cuanto a su nivel, en realidad era más bajo que el primero. Morador profundo, nivel 104. No es que importara ya que todos eran de muy bajo nivel, en opinión de Jack. Tan bajo que ni siquiera ganaría experiencia matándolos. Así que no lo haría a menos que sintiera que necesitaba hacerlo. Jake caminó hacia adelante mientras dejaba que su aura se rasgara. Ni siquiera se molestó en hacer un intento de sigilo. En cambio, avanzaría hasta que encontrara algo por lo que valiera la pena luchar. Esperaba que la mazmorra no estuviera hecha para un nivel inferior al suyo, pero que se volvía más difícil a medida que avanzaba. Por conversaciones con Billy, sabía que las mazmorras podían adoptar muchas formas. Algunos de ellos eran súper cortos, como Badger's Den, y otros eran prácticamente su propio mundo pequeño. Este al menos no parecía tan pequeño, y sabía que cuanto más grande era una mazmorra, mayor era la disparidad de niveles que solía haber. Los habitantes de las profundidades no reaccionaron bien cuando Jack los ignoró, pero sisearon cuando se acercó y el bruto corrió directamente hacia él con las afiladas garras levantadas. Ahora tenía 3 camaradas más, 2 con lanzas y uno que vestía una vieja túnica andrajosa. Solo el bruto era lo suficientemente estúpido como para atacar. ¿Estás seguro de que quieres hacer eso, amigo? Jake preguntó mientras miraba al Deptweller. La mirada del Apex Hunter se activó, y el gran Deptweller se congeló por un segundo, tropezó unos pasos más y cayó al suelo con espuma saliendo de su boca, inconsciente. Un poco más efectivo de lo que esperaba, pero supongo que funcionó. Jake pensó cuando vio a los 3 Deptwellers, que lo miraron, huir corriendo hacia la maleza. Había decidido llamar maleza al extraño bioma mixto de hongos, árboles y arbustos, ya que así se llamaba la mazmorra. Justo cuando estaba a punto de correr más adentro, el gran morador de las profundidades se levantó, mirando confundido a su alrededor antes de ver a Jack. Chilló, y estaba preparado para matarlo si era lo suficientemente estúpido como para atacar de nuevo. En cambio, huyó directamente de él, en la dirección a la que se dirigía. Con una risa, Jack decidió divertirse un poco mientras lo seguía, para consternación del Deptweller. Seguía emitiendo silbidos y chirridos mientras lo seguía, y Jack se preguntaba principalmente cómo detectó que estaba siguiendo su rastro. Como no tenía ojos, supuso que usaba algún otro órgano sensorial. Ya había notado las orejas grandes, lo que le hizo suponer que tenían un oído excelente, y las fosas nasales también indicaban un gran sentido del olfato. Además de eso, asumió que tenían algún sentido del maná ya que la mayoría de los monstruos tendían a tener eso. Jake había aprendido que ese sentido tenía tanto que ver con detectar enemigos y presas como con encontrar tesoros naturales. Era parte del conjunto de herramientas básico para casi todos los monstruos, lo que probablemente también explicaba por qué su habilidad de sigilo incluía esconderse del sentido del maná en una de las primeras actualizaciones. De todos modos, su viaje amistoso con el Deptweller asustado y cagado no terminó tomando tanto tiempo. Ambos eran rápidos, por lo que habían recorrido una docena de kilómetros en un santiamén. Jake no sabía si se debía a la estupidez del gran habitante de las profundidades o no, pero había decidido llevarlo directamente a una especie de aldea. Bastantes de estos Deptwellers, señaló. Contó alrededor de 100 en el pueblo y comenzó a identificarlos para tener una idea general de sus niveles usando su esfera. 104. 106. 103. 110. Ninguno de ellos valía su tiempo, al menos no lo había pensado hasta que los inspeccionó en la tienda más grande. Allí, 4 habitantes de las profundidades con túnicas se sentaron alrededor de un maldito hongo y parecían estar en meditación. No solo eso,
cuando los identificó, vio verdadero horror. Morador de hongos habitante profundo, el Biel 131. Morador de hongos habitante profundo, el Biel 125. Morador de hongos habitante profundo, el Biel 126. Morador de hongos habitante profundo, el Biel 134. Jake era una persona que no creía en el moralismo objetivo. No creía que nada fuera inherentemente bueno o malo, pero sabía que esas eran definiciones creadas por la sociedad. Para aquellos que estudiaron ciencias sociales o leyeron demasiados blogs, el bien y el mal se denominarían construcciones sociales. Es decir, bien o mal eran términos 100% subjetivos. Sin embargo, hoy, se dejó llevar por esa creencia. Los hongos eran, según él, malvados. A Billy le gustaban los champiñones, pero al menos le gustaba comerlos. Pero estos habitantes de las profundidades, estos monstruos, no solo comían hongos. No solo los controlaban como herramientas, vivían en sinergia con ellos. Las capas de fungal mancer no estaban allí solo para cubrir su piel desnuda, sino también para cubrir los muchos hongos que crecían por todo su cuerpo. Eran incubadoras vivientes del mal, abominaciones, una mezcla entre Deptweiler y hongos. Jake sabía que era su trabajo, no, responsabilidad, purgar este mal objetivo del mundo. Jake no atacaría desde la oscuridad esta vez. No, él entraría y los aplastaría en su cruzada maléfica. Además, sería un poco difícil colarse con el Deptweiler en pánico irrumpiendo en la aldea, emitiendo fuertes chillidos y poniendo a todo el asentamiento al límite con todo su alboroto. Los fungal mancers reaccionaron cuando se levantaron de su meditación y comenzaron a salir para ver qué estaba pasando. Jake simplemente entró directamente, sin importarle que los Deptweilers se movilizaran. Habría esperado que criaturas más inteligentes establecieran un perímetro, pero estos monstruos no eran tan inteligentes. Acaban de salir del pueblo hacia Jack. La mayoría de ellos eran de la variante con grandes garras o los que tenían lanzas, pero también vio algunos con ondas y vestidos con capas. Fue un poco extraño ver los grados de que todavía equiparaba con un aspecto poderoso tan primitivo. Pero eran verdaderamente de grado D, y podía sentir que eran fuertes, pero lejos de ser lo suficientemente fuertes. Antes, Jack había querido mostrar misericordia, pero ya no. Eran monstruos amantes de los hongos. Además, reflexionó que no querer matar criaturas de las mazmorras no tenía mucho sentido. En el gran esquema de las cosas, no importaría. Todo lo que importaba era si quería matarlos o no, y aunque no le darían experiencia, matarlos le daría la sensación de haber hecho del mundo un lugar un poco mejor. Una hoja apareció en cada una de sus manos, una era una cimitarra que ya tenía hambre y la otra una hoja delgada y larga con una vaina simple. Estos paganos no merecían la misericordia de su arco. En cambio, morirían por la espada. El primero que lo alcanzó fue un Deptweiler que empuñaba una lanza. No atacó de inmediato, pero parecía vacilante. Jack no se molestó en derribarlo, sino que esperó a que llegara la segunda llegada. Este era uno de los grandes brutos, y no tenía el mismo sentido de autoconservación. Su cimitarra voló hacia arriba, el borde ya estaba cubierto con un brillo púrpura de energía arcana. La garra extendida que apuntaba a su cabeza se cortó en dos cuando la hoja se clavó profundamente en la carne del Deptweiler, casi cortándolo por completo en dos. No es que importara cuando la otra hoja voló hacia arriba, el manaya cubría y extendía su borde mientras decapitaba al grado de en un corte rápido, la nanoblade cortaba el cuello como si nada. La hoja estaba afilada como el infierno, eso es seguro. El Deepwater no murió de inmediato, pero se tambaleó un poco, su única garra restante azotó el aire mientras el monstruo sin cabeza se balanceaba hacia adelante y hacia atrás hasta que finalmente cayó al suelo. La notificación llegó un momento después. Asterisco has matado a, morador profundo, el Biel 101, asterisco. Jake no se había movido, y después de la matanza, tampoco lo hicieron los habitantes de las profundidades. Su rápida ejecución de su camarada hizo que incluso las versiones más grandes de los Deptweilers dudaran mientras se quedaban atrás. Eso fue hasta que llegaron los verdaderos heraldos del mal. Los 4 fungal mancers caminaron hacia Jack.
Los Deptwellers variaban en altura desde alrededor de 150 centímetros hasta los grandes en alrededor de 2 metros y medio. Los Fungalmancers eran todos mucho más grandes que eso, elevándose sobre todo lo demás a casi 4 metros cada uno. El más grande de ellos gruñó e hizo un silbido, haciendo que todos los habitantes de las profundidades se congelaran. Algunos de los más cercanos a Jack avanzaron de mala gana mientras 4 Deptwellers más cargaban hacia él. Asterisco has matado, Deptweller, el Biel 105, asterisco. Asterisco has matado, Deptweller, el Biel 107, asterisco. Asterisco has matado, Deptweller, el Biel 109, asterisco. Asterisco has matado, Deptweller, el Biel 105, asterisco. Deja de joder, dijo Jack después de ejecutar rápidamente a los 4. Eran tan fuertes como los monos individualmente, también conocidos como demasiado débiles para representar una verdadera amenaza para él. Para él, matar a un monstruo por debajo de su propio nivel era demasiado fácil. A menos que tuvieran alguna raza variante loca o fueran una forma de vida única, no se veía perdiendo. Dudaba que los Fungalmancers entendieran su burla, pero entendían su fuerza y su descarada intención asesina. Aparentemente conscientes de que ya no podían contenerse, hicieron su movimiento. Los 4 se quitaron las capas cuando se revelaron sus repugnantes cuerpos. Pequeños hongos crecían directamente de su carne, moho y otros tipos de hongos cubrían casi cada centímetro, haciéndolos parecer medio podridos. Uno de los Fungalmancers colocó sus palmas en el suelo y metió los dedos cuando Jack sintió que el maná en el área cobraba vida. Otro comenzó a hundirse en el suelo, mientras que un tercero aulló cuando Jack, con su alta percepción, lo vio exhalar millones de pequeñas esporas por toda el área. El Fungalmancer final hizo lo más sorprendente cuando sacó un pequeño cristal y se lo comió. Las esporas liberadas no estaban dirigidas a Jack sino a todos los habitantes de las profundidades que retrocedían vacilantes. Jake vio que tocaba sus cuerpos y fue como si algo despertara dentro de ellos. El moho comenzó a crecer en sus cuerpos, y Jack sintió que sus auras aumentaban cuando un nivel extremo de energía de afinidad con la vida se emitía desde cada uno de ellos. Como una sola entidad, atacaron y toda vacilación desapareció. Sin pensar, los habitantes de las profundidades intentaron apuñalarlo con lanzas o arañarlo hasta matarlo, e incluso los que sostenían ondas las arrojaron a un lado mientras atacaban con sus propias manos. Jake no pudo evitar sonreír mientras se movía. Ignoró por completo a los más de 100 Deptwellers enloquecidos, pero se dirigió directamente a los Fungalmancers. Alas aparecieron en su espalda mientras la sangre quemaba con su primer aleteo, llevándolo hacia los manipuladores del mal, niebla tóxica a su paso. Había apuntado su espada al que había exhalado antes, pero justo cuando la nanoblade descendía, varias enredaderas brotaron para defenderla, y una mano casi del tamaño de la parte superior del cuerpo de Jack se movió para bloquear. Se cortaron varias enredaderas, y la nanoblade atravesó la mitad de la mano mientras miraba a la criatura de la que había venido. Miró al Fungalmancer que se había comido el cristal y ahora estaba en medio de una gran transformación. Solo un brazo se había visto afectado hasta ahora, pero enormes crecimientos cancerosos con moho y hongos que crecían de ellos aparecieron en todo su cuerpo a medida que crecía en tamaño, agregando decenas de centímetros cada segundo, convirtiéndolo en una abominación descomunal. Jake no esperaría menos de una criatura que se atrevía a llamarse Fungalmancer. De hecho, estaba un poco contento, no solo podía purgar el mundo del mal, sino que posiblemente también sacaría algunas buenas peleas de esta mazmorra. Capítulo 234. Jack dobló la espalda mientras evitaba una lanza de madera que intentaba empalarlo por la espalda y, con un movimiento giratorio, cortó en dos al Deptweller que lo atacaba con su cimitarra. La muerte ni siquiera hizo dudar a ninguno de los otros Deptwellers cuando se acercaron a él. Lanzó una ola de maná arcano con una burla, haciendo retroceder a los Deptwellers más cercanos mientras se giraba una vez más para matar a los Fungalmancers. La enorme abominación Fungalmancer lo atacó en respuesta, su figura ahora tenía casi 8 metros de altura con sus brazos incluso más largos que la altura de todo su cuerpo. Se parecían más a enredaderas largas con manos unidas a sus extremos. Jake se zambulló debajo del primer golpe y cortó el brazo con ambas espadas mientras corría a su lado.
El Fungalmancer siseó en respuesta y trató de aplastarlo con la otra mano, pero el cazador fue demasiado rápido cuando saltó y fue directo a la cabeza. 4 enredaderas grandes brotaron del suelo, pero Jack ya las había visto venir en su esfera y usó Shadow Bolt para avanzar un poco más rápido para esquivarlas. Era una habilidad que no usaba con tanta frecuencia, y rápidamente recordó por qué, ya que sintió que su maná y su resistencia se agotaban significativamente. Utilizó más en función de lo fuerte que era su cuerpo hasta donde él podía ver, e incluso tomó nota de que las esporas en el aire debían desvanecerse, lo que solo aumentaba aún más el costo. Pero hizo el trabajo, ya que Jack estaba libre de interferencias. Clavó su espada hacia la frente del Fungalmancer. Oh, bueno, al menos donde esperaba que estuviera la frente. Estaba tan mutado con un crecimiento canceroso y hongos que era difícil reconocer la forma descomunal como remotamente humanoide. La espada penetró directamente en la cabeza del Fungalmancer, hundiéndose hasta la empuñadura sin ningún problema. Jake frunció el ceño porque se sentía mal, y los movimientos de la abominación no se vieron afectados, lo que obligó a Jack a retirar su espada y saltar hacia atrás. En el camino, vio que la herida se cerraba a un ritmo visible. ¿Es vitalidad natural o magia de vida de algún tipo?, se cuestionó a sí mismo mientras saltaba a un lado, evitando otra ronda de ataques. El pequeño ejército de Death Dwellers se estaba volviendo un poco molesto, pero preferiría simplemente matar a los Fungalmancers. Además, fue una nueva experiencia agradable luchar y al mismo tiempo ser acosado por un grupo de enemigos más débiles. Bueno, eventualmente morirían de todos modos, se bañaron en su niebla venenosa incluso ahora. Con la enorme monstruosidad un poco demasiado molesta para matar, se movió hacia los otros 3 primero. Bueno, otros 2, ya que uno se había hundido en el suelo. Jake vio al tipo sentado unos buenos 100 metros más abajo, ya que él fue quien manipuló todas esas enredaderas. Los 2 a los que podía apuntar eran el lanzador de esporas y el que tenía las manos en el suelo, el que parecía infundir lentamente el suelo con maná de afinidad con la vida. ¿Los estaba fortaleciendo? ¿Algún tipo de ritual a largo plazo? Bueno, le encantaría averiguarlo, así que primero fue por el escupe esporas. Todavía tenía que dejar de vomitarlos, y Jack podía ver por qué. El séquito de Death Dwellers más débiles se hizo más fuerte por segundos a medida que aparecían más y más crecimientos en sus cuerpos a partir de las esporas. Su plan probablemente había sido que el chico de la vid y el tipo grande mantuvieran ocupado a Jack mientras 2 de ellos se encendían y lo abrumaban con el ejército. Lamentablemente para ellos, fueron superados por completo. Jake atravesó el espacio y apareció justo ante el lanzador de esporas. Era la primera vez que usaba One Step Mal en la pelea, tomándolos a todos por sorpresa. La Nanoled fue barrida horizontalmente mientras cortaba profundamente al Fungalmancer en su abdomen. Antes de atacar de nuevo, saltó a un lado, evitando un ataque de enredaderas, y atacó con la espada. Esta vez logró cortar un brazo mientras Fungalmancer intentaba bloquear en vano. El monstruo arrojó aún más esporas hacia Jack como represalia, y sintió que invadían todo su cuerpo y echaban raíces en su piel. Sintió que los hongos se clavaban en él y comenzaban a consumir su sangre y la energía vital de su cuerpo. Se sentía desagradable, e incluso sintió que las esporas contenían un ligero veneno paralizante, uno que, naturalmente, no tenía ningún efecto. Bebe, sonrió mientras su sangre se volvía tóxica. Todas las esporas se marchitaron instantáneamente y se convirtieron en polvo, y Fungalmancer solo tuvo tiempo de hacer parpadear sus fosas nasales por la sorpresa antes de que Jack asestara un golpe final. Su espada ardía con maná oscuro y arcano mientras apuñalaba al monstruo justo en la boca. Asterisco has matado a Fungalmancer Morador Profundo, el Biel 126, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel asterisco. 1 abajo. Jack dio un paso adelante y se teletransportó hacia atrás mientras evitaba otro ataque de enredaderas. Dirigió su atención al tipo corpulento ya que no quería lidiar con el que infundía energía en el suelo. Estaba custodiado por más de una docena de habitantes de las profundidades que funcionaban como muros vivientes, pero incluso entonces, sería más fácil de matar. El problema era, que realmente quería ver qué estaba tratando de hacer.
La monstruosidad lo atacó mientras corría hacia ella nuevamente, realizando ataques simples y fuertemente telegrafiados. Cada uno de sus golpes rasgó el suelo, y tuvo que admitir que recibir un golpe directo le dolería. Si pudiera golpearlo. Una vez más, cortó su brazo y bailó a su alrededor, rebanando y troceando su cuerpo. Cada corte era increíblemente profundo y hacía que saliera pus y sangre, pero el corpulento Fungalmancer parecía no verse afectado ya que las heridas sanaban a un ritmo visible. También notó que la sangre y el pus que vomitó estaban cubiertos de esporas, lo que significa que incluso sus fluidos corporales ahora eran armas. Jake notó lo frágil que parecía todo su cuerpo y frunció el ceño un poco por lo molesto que era dejarlo. Decidió ponerse un poco más serio mientras saltaba hacia atrás y convocaba una botella. Contenía veneno necrótico de rareza común que había hecho durante su práctica para hacer la versión de rareza poco común, lo que significaba que era de primer nivel. No quería desperdiciar su precioso veneno de rareza poco común en estos Fungalmancers. Tenía muchas mazmorras por recorrer, después de todo. Después de cubrir ambas espadas mientras esquivaba los ataques de los Deptwellers y las enredaderas, se movió para atacar a la monstruosidad una vez más. Todos sus cortes de espada anteriores ya se habían curado, pero tenía la sensación de que las próximas heridas no se arreglarían tan fácilmente. Sus espadas lo desgarraron, y esta vez no fue como antes ya que no pudo sanar. Las heridas se ennegrecieron y se descompusieron cuando la enorme abominación gritó de dolor mientras las espadas envenenadas se clavaban en ella una y otra vez. Jake podía sentir la lucha constante entre su veneno y la energía vital del Fungalmancer. Trató de aguantar, pero Jack entró para el golpe final. Esquivando otra ronda de enredaderas molestas, clavó las cuchillas profundamente en la abominación y rápidamente colocó ambas palmas sobre ella mientras Touch of the Malefic Vapor se activaba. El veneno se extendió por su toque, invadiendo cada centímetro y amplificando aún más el veneno necrótico. Ni siquiera tuvo tiempo de moverse antes de que Jack terminara y esquivara de nuevo para evitar otro ataque de enredaderas. Dos huellas de manos verde oscuro quedaron atrás cuando se derrumbó muerto en el suelo. Luego, con un movimiento de sus manos, las espadas salieron volando del cadáver y llegaron a sus manos. Con el tipo grande caído, solo quedaban dos. El que tenía las manos en el suelo resopló un poco más con los agujeros de la nariz, y Jack asumió que estaba estresado o asustado. Desafortunadamente, fue un poco difícil saberlo, ya que no eran exactamente las criaturas con el aspecto más humano. Jake se preguntó cómo debería matar al que se escondía tan profundo bajo tierra. No tenía ningún ataque efectivo que pudiera ir allí, excepto tal vez formando rayos de maná arcano o algo así. ¿Podría incluso hacer eso? Pensó en estas cosas mientras esquivaba elegantemente a todos los habitantes de las profundidades que lo atacaban para mantenerlo ocupado, sin preocuparse demasiado por ellos. Sus armas preferidas incluso estaban cubiertas de veneno, había llegado a aprender, haciendo que le importara aún menos. Las lanzas y las garras estaban todas cubiertas con veneno de hongo, y aunque Jack estaba un poco sorprendido de no haberlo sentido con Sands of the Malefic Vapor, solo escribió que el veneno era parte de sus cuerpos o algo así. Con poco esfuerzo, eliminó a los Deptwellers uno por uno mientras esperaba el gran final. Ahora podía sentir que la afinidad con la vida en el aire había llegado a un nivel extremo, y sintió que pronto era el momento. Finalmente, sucedió. El Fungalmancer hizo lo que supuso que era una sonrisa alegre cuando hizo un último empujón. Una explosión verde de maná salió de él, bañando a todos los Deptwellers y Jack por igual. Al mismo tiempo, vio que Fungalmancer comenzaba a hundirse en el suelo como su camarada, lo que lo hizo fruncir el ceño por un momento, pero no tuvo tiempo de abordarlo aquí y ahora. La ola verde no tenía como objetivo dañar a Jack, al menos no directamente. Había crecido un poco de moho en su capa de mierda, y vio que los hongos comenzaban a brillar de color verde al absorber la energía verde. Lo mismo le sucedió a todos los Deepwells cubiertos de musgo que lo rodeaban mientras todos se abalanzaban, y por primera vez hoy, Jack sintió que su sensación de peligro daba una respuesta notable. Oh. Supongo que debería haberlo visto venir. Jake pensó mientras la intensidad de la luz verde que todos emitían se intensificaba.
Apenas tuvo tiempo de salvar la capa quemando los hongos con maná arcano y arrojándolos a su almacén antes de que llegara el ataque. Bueno, mierda, en el momento final, cubrió su cuerpo con escamas e invocó una burbuja de maná arcano a su alrededor mientras se arrodillaba y se cubría la cabeza con los brazos. Hongos de mierda. Asterisco, auge, asterisco. Un área completa de varios kilómetros de diámetro explotó en una intensa luz verde que buscaba destruir todo y niveló una sección completa de la mazmorra, Jack justo en el medio. Sanctomo había estado más ocupado que nunca desde el Congreso Mundial, y como la mayoría de las otras ciudades y facciones, habían comenzado a presionar para tener tantos grados de como fuera posible disponibles para la búsqueda del tesoro. Por supuesto, Jacob y el resto de los líderes eran plenamente conscientes de que los participantes más fuertes obtendrían las mejores recompensas, pero eso no significaba que los números fueran inútiles. Especialmente porque el sistema había dejado caer indicios de que el evento no sería solo un juego de muerte puro, sino uno del que podría retirarse cuando la vida de uno estuviera en peligro. Jacob se sentó en su pequeña oficina y revisó algunos informes de posibles prospectos y tenía cientos de páginas volando a su alrededor. El control de maná nunca había sido fácil para él, pero se había vuelto un poco más fácil después de alcanzar el grado de le había tomado muchas semanas de práctica, pero al final, finalmente lo había entendido bien. Los documentos eran de personas determinadas a tener el potencial para alcanzar el grado de dentro de los próximos 2 meses para asistir a Treasure Hunt. Hacía esto todos los días porque le gustaba conocer los nombres y las identidades de la futura élite de la ciudad, y a veces incluso tenía suerte y tenía una revelación cuando veía a una persona específica. Uno de los papeles le llamó la atención, un herrero. Uno que reconoció. Era uno de los muchos con los que no había hablado en mucho tiempo, y la última vez que hablaron, estaba atrapado en el nivel 68, y Jacob le había aconsejado que se dedicara a la enseñanza. Jacob sonrió. No había logrado abrirse camino en ese entonces porque estaba demasiado atascado en sus propias costumbres del viejo mundo. Con 40 años de experiencia, tenía hábitos muy arraigados, tenía su propia manera de hacer las cosas y no estaba tan abierto al cambio. Pensó que ya era lo mejor que podía conseguir, y eso lo había frenado. Jacob le había aconsejado que se rindiera, para poder empezar de nuevo. Evolucionó su profesión hace una semana, Jacob pudo ver. Cuando se dio por vencido y se dedicó a la enseñanza, vio cosas que ni siquiera había considerado hacer antes, y en su intento de enseñar mejor, encontró inspiración y se abrió paso. Su mentalidad había cambiado y su barrera superada. Ahora, estaba abierto a la mejora, ya no estaba anclado en sus viejas costumbres, pero todavía tenía 4 décadas de experiencia de las que sacar provecho. Se había transformado de alguien que probablemente nunca volvería a subir de nivel en su vida a un prospecto de élite con un camino asegurado al grado de, si no más allá. Esa era una parte que a Jacob no le gustaba de ser un augur, no podía simplemente decirle a la gente qué hacer si quería el mejor resultado. Los registros de descubrir cosas y experimentar la iluminación valían infinitamente más que simplemente decir lo que uno debe hacer. Esto significaba que Jacob a veces tenía que ser un poco indirecto y no podía decírselo directamente a la gente, solo podía ponerlos en un camino mejor, tendrían que caminar de forma independiente. Jacob lo había hecho muchas veces, y recordaba cada uno como si fuera ayer. Después de todo, era su llamado guiar a las personas hacia su destino más ideal. De las personas con las que lo había hecho, algunas tenían caminos más seguros que otras, y algunas de las que hizo fueron puras apuestas. Uno de esos ejemplos era cierto mago espacial que acababa de ver por primera vez durante el Congreso Mundial. Neil era su nombre, y Jacob lo había enviado a él y a sus camaradas hacia Haven hace mucho tiempo. Ese había sido un poco egoísta. En conjunto, Jacob y la Santa Iglesia tenían la gran ambición de establecer rápidamente una red de teletransportación en la Tierra para poder unir sus muchas ciudades y establecer relaciones diplomáticas más rápidamente. Jacob sabía que Neo tenía un talento increíble cuando se trataba de formaciones mágicas espaciales y teletransportación en ese entonces, por lo que lo envió con su viejo amigo para asegurarse de que tuviera un mago espacial en su ciudad. ¿Jacob sabía que funcionaría? No. ¿Qué podía predecir en relación con Haven? Nada en absoluto.
La mera presencia de Jack como dueño de la ciudad bloqueó todo eso. Sin embargo, Jacob había elegido tener fe. A veces eso era todo lo que podía tener. El propio Jack era un agujero negro en lo que respecta al destino y arruinó todo lo relacionado con la adivinación. Jacob ni siquiera sabía que Neil estaba en Haven hasta que comenzó el Congreso Mundial, aunque había oído informes de que Haven tenía un mago espacial. En algunos aspectos, fue un poco emocionante y, en otros, absolutamente aterrador. Jacob estaba contento de que Jack fuera su amigo. Sabía que lo era, no por magia o adivinación o lo que sea, sino porque confiaba en su propio juicio de carácter. A veces incluso más de lo que confiaba en el destino mismo. Todavía recordaba su experiencia en el tutorial. Había sido lo más doloroso y difícil que había hecho en su vida, y sabía que lo hacía parecer el tipo malo, ya que esencialmente había guiado a sus propios camaradas hacia la muerte mientras les mentía, pero realmente había sido la mejor opción. El tiempo en su mente. Como augur, debía darse cuenta del destino, y matar a William habría ido en contra de eso. Jacob se dio cuenta de que su elección de no matarlo ese día tenía tanto que ver con que él de alguna manera siguiera el plan del destino como con que fuera misericordioso. Esos dos juntos de alguna manera lo empujaron al límite para calificar como augur, incluso si todavía no estaba seguro de si eso debería ser suficiente. Había decidido simplemente no pensar en eso. En el tutorial, les había mentido y les había dado la esperanza de que siguieran esforzándose. Para seguir subiendo de nivel y seguir obteniendo niveles de carrera con un solo objetivo, alcanzar el grado E antes de que William despierte. Y había tenido éxito con cada uno de ellos. La razón de eso era simple, eso les permitiría vivir más tiempo. La vida máxima absoluta de un alma fue determinada por el grado debido al cambio cualitativo que trajo la evolución de una raza. Cuando un alma era enviada a Tierra Santa, existiría como Espíritu Santo durante la máxima vida útil posible de su grado. El haberlos llevado al grado los había comprado a todos por cientos de años de vida útil. Sin embargo, no pudo decirles que eso fue lo que hizo hasta el último día. Así que tuvo que hacer que se aferraran a una falsa esperanza para que siguieran progresando. Lo había hecho sentir como una mierda, pero el resultado fue verdaderamente el mejor que pudo haber sido. Excepto quizás haber tenido a Jack interfiriendo, pero ese destino no era uno que él hubiera visto o del que no hubiera sido consciente en ese momento. Quizás su mayor arrepentimiento. Si bien un Espíritu Santo vivió como lo hizo un humano, todavía tenían la misma forma y todo, tenían el defecto fatal de nunca poder abandonar Tierra Santa. Tampoco pudieron nivelar nunca. Era solo un lugar para vivir sus vidas. Fue uno de los grandes tirones de la Santa Iglesia. Cualquier persona bendecida o incluso bautizada podría ir a Tierra Santa y vivir el resto de su vida máxima en Tierra Santa. Esto incluso valió la pena para aquellos que murieron de muerte natural, ya que la vida útil máxima de un grado era algo que pocas razas alcanzaban, salvo algunos como los no muertos. Otra razón más por la que a la Santa Iglesia no le gustaban. Considerándolo todo, Jacob hizo lo mejor que pudo, realmente lo hizo. Quería lo mejor para todos y que las personas fueran lo mejor que pudieran ser. No le gustaba que a veces el individuo tuviera que sufrir por las masas o que las masas sufrieran por un individuo extraordinario, por lo que trató de buscar ganar siempre que fuera posible. Pero, a veces eso no era posible. Esta fue una de las razones por las que se tuvo que dejar vivo a William, era demasiado importante para matarlo. Su destino era demasiado grandioso para pisotear solo para salvar las vidas de unas pocas docenas de humanos que probablemente nunca alcanzarían el grado de, sin importar cuán duro suene. Las cosas habían funcionado esta vez con el herrero, pero no podía esperar que siempre saliera bien, como con William, solo podía hacer lo mejor que podía y creer en los demás. Así fue el destino de un augurio de esperanza. Capítulo 235. Uno puede tener demasiado de algo bueno. Algo que normalmente sería muy beneficioso podría volverse inestable e incluso destructivo en cantidades demasiado grandes o en una concentración demasiado alta. La energía vital no fue la excepción. Los habitantes de las profundidades estaban infundidos con tanta vida que sus cuerpos enteros no podían soportarlo más, y todos tenían que ser liberados.
Esto resultó en la explosión que infundió tanta vida a todo lo atrapado en ella que murió, solo para resucitar. El área masiva infectada por la explosión repentinamente cobró vida una vez más, con enormes plantas y hongos creciendo rápidamente. Los únicos que no se levantaron fueron los Deep Dwellers, que habían sido los causantes de la explosión. Sus vidas habían sido combustible para el crecimiento, ya que la energía vital tenía que venir de alguna parte. Sin embargo, este crecimiento sería solo temporal. Un solo ciclo antes de que se agotara la energía vital innata en toda el área, y tardaría años en volver a un estado estable una vez más. Era un sacrificio que los Fungalmancers habían estado dispuestos a hacer para acabar con el invasor. Pero, una vez más, habían estado bajo un grave malentendido. El ataque suicida fue sin duda poderoso y podría matar a la mayoría de los primeros grados sin ningún problema. Como mínimo, los dejaría lisiados por el desbordamiento de energía vital y haría que sus propios cuerpos se volvieran contra ellos. Una afluencia de demasiada energía vital era increíblemente peligrosa, como Jake ya había experimentado antes durante el Challenge Dungeon cuando consumió su fusión. La energía en ese entonces incluso había sido neutral y no buscaba activamente dañar. Esta vez fue golpeado con maná de vida que buscaba activamente acabar con él, pero tal cosa era más fácil decirlo que hacerlo. En medio de la enorme área que actualmente estaba experimentando un crecimiento explosivo, una sola área no se vio afectada. Una sola figura estaba arrodillada en el suelo, cubierta de escamas de color verde oscuro. La sangre fluyó de los diminutos espacios entre las escamas cuando Jack apretó los dientes y se puso de pie. Una corriente de color rosa púrpura recorrió su cuerpo cuando cualquier pequeño crecimiento molesto se eliminó instantáneamente. Más notable fue la hoja que sobresalía de su pecho. La cimitarra brillaba con una luz roja casi alegre mientras bebía la energía vital extraña de su dueño. Poniéndose de pie, Jack observó el área de su esfera mientras notaba los peculiares efectos de la explosión. Debería haber aprendido a enfocar el efecto un poco más, se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Mira, esta es la razón por la que las grandes explosiones de fantasía no siempre fueron la mejor manera de hacerlo. Se desperdicia tanta energía vital simplemente sumergiéndose en el suelo y conduciendo al crecimiento en lugar de dañar a Jack. Ahora bien, si uno realmente quiere el mejor efecto de las grandes explosiones, la mejor manera sería hacer que las cosas exploten desde el interior del objetivo. Jack estaba seguro de que el rey estaría de acuerdo. Toda esta prueba fue en realidad un poco una reminiscencia de aquel entonces. Incluso incluía toda el área contaminada y cosas por el estilo, excepto por una gran diferencia, la explosión en ese entonces había sido aún más poderosa. Como diablos había sobrevivido el rey para seguir luchando era un testimonio de su durabilidad. Jack solo había sobrevivido en ese entonces porque su energía fue la fuente de la explosión y todo lo que lo golpeó fue el impacto y nada más. Eso fue también después de que la gran mayoría se había enfocado dentro del rey, y la energía en ese entonces también estaba mucho más enfocada en el área inmediata alrededor del rey. Sobrevivió a la explosión esta vez porque simplemente era demasiado resistente para que algo así lo derribara. Entre su barrera arcana, Scales of the Malefic Vapor, y su posterior aplicación de maná arcano para destruir cualquier maná que se acercara demasiado, eliminó la gran mayoría de la energía. Lo que no pudo detener, hizo que la cimitarra del hambre maldita lo absorbiera. De acuerdo, apuñalarte a ti mismo en el intestino para absorber la energía vital desbordante no era la elección óptima, pero era mejor que lidiar con tumores. Jack no había manejado la pelea tan bien como podía, pero creía que a la larga seguía siendo una experiencia valiosa. Acababa de comenzar la mazmorra, por lo que aprender de qué enemigos eran capaces era beneficioso. Además, fue una nueva experiencia seguro. Si bien Jack había tratado de ser sobrecargado con energía vital antes, nunca había sido por un tipo antagónico extraño que tuviera la clara intención de matarlo. Ahora, a Jack solo le quedaba un problema, esos hijos de puta amantes de los hongos que se esconden debajo. O subes tú, o te hago subir, dijo Jack. ¿Podría ignorarlos y perder casi nada? Claro, podría. Pero no lo haría. Después de todo, había que hacer justicia. Jack volvió a invocar sus alas, habían sido destruidas en la explosión anterior,
ya que no podía protegerlas adecuadamente, y se elevó en el aire. En su camino hacia arriba, invocó su arco. No voló muy alto para mantener a ambos Fungalmancers dentro de su esfera. Simplemente estaban sentados allí, a 100 metros bajo tierra. Ninguno de los dos había intentado siquiera atacar, lo que hizo que Jack se preguntara si eran capaces de hacerlo. ¿Quizás ya no podían verlo? Bueno, nunca pudieron verlo, pero aún así pudieron detectarlo de alguna manera. Jake convocó una flecha arcana explosiva y la colocó. No se molestó en usar Power Shot, simplemente lo derribó y lo vio explotar. Hizo un gran agujero y, un momento después, cayó otra flecha, seguida de otra, y esto continuó mientras Jack disparaba flechas rápidas de pura destrucción. Como un martillo neumático, o Jackhammer si se quiere, de destrucción arcana, cavó. Los dos Fungalmancers todavía estaban inmóviles abajo. El suelo era duro debido al maná y al maná de afinidad con la tierra dentro, lo que lo hacía aún más denso y sólido, pero podría cavar hasta el fondo con el tiempo suficiente. Cuando estaba a 70 metros de profundidad, uno de ellos finalmente reaccionó, pero no como Jack esperaba. El que había entrado primero en el suelo comenzó a subir hacia la superficie en un movimiento muy inesperado y 100% idiota. A menos que se haya visto obligado a subir por alguna razón. De cualquier manera, estaba en un mal momento. Jake apuntó su arco, y antes de que la cabeza tuviera la oportunidad de salir, fue golpeada por una explosión de maná arcano. Lo escuchó gritar y forcejear. Trató de invocar enredaderas, pero fracasó porque el suelo en el que se encontraba ya no estaba bajo su control. Resulta que cuando usas la mitad de tu reserva de maná para explotar un área con maná arcano, deja un efecto duradero. ¿Quién lo hubiera sabido? El Fungalmancer seguro lo sabía ahora, ya que no pudo hacer nada correctamente antes de que terminara su vida. Asterisco has matado a Fungalmancer Morador Profundo, el Biel 125, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel asterisco. Jake no hizo mucho después de eso, solo esperó pacientemente. Después de un rato, el último Fungalmancer también comenzó a aparecer, haciéndolo ahora seguro de que la habilidad de esconderse tenía una especie de duración. Tal vez incluso fue impuesto por las mazmorras que los enemigos no se escondieran bajo tierra para siempre. De cualquier manera, Fungalmancer fue absolutamente asesinado una vez que mostró su fea cabeza llena de hongos sobre el suelo. Asterisco has matado a Fungalmancer Morador Profundo, el Biel 134, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel asterisco. Con ambos muertos, Jack fue al único lugar que seguía en pie después de la explosión verde, la gran tienda de la que habían venido los Fungalmancers. Bueno, la tienda ya no estaba realmente allí, pero quedaba una burbuja de escombros aplastados, lo que hacía obvio que existía algún tipo de barrera. El hongo con el que los había visto sentarse y mediar todavía estaba allí. Jake voló hacia abajo y aterrizó frente a él. Con un movimiento de su mano, sopló todos los escombros y vio una barrera verde que rodeaba el hongo. Como no sintió ninguna sensación de peligro, se acercó y descubrió que podía atravesarlo sin problemas. La barrera tenía solo unos pocos metros de diámetro y fue creada para proteger el hongo, sin duda creada por los Fungalmancers. Jake usó identificar en el hongo para ver de qué se trataba todo este alboroto. Seta dorada infundida, única, una seta dorada que crece en el entorno único de la maleza. Este hongo contiene energías cultivadas durante un largo periodo por Fungalmancers of the Undergrowth con la esperanza de obtener acceso al corazón de la maleza. Se ha infundido aún más con la energía vital liberada por los Deptwellers que habitaban la aldea construida para protegerla. Recoge setas doradas para abrir el corazón de la maleza. Advertencia: Golden Mushrooms no puede salir de la mazmorra. Si quedan hongos en la mazmorra, aparecerán en la entrada al volver a entrar. Definitivamente un objeto de misión, pensó Jack mientras lo recogía rápidamente y lo arrojaba a su almacenamiento espacial. Era solo del tamaño de su palma, lo que significaba que se veía aún más ridículo que los Fungalmancers se sentaran a meditar a su alrededor. El elemento al instante le dio mucho contexto a la maleza. En primer lugar, se podía abrir el corazón de la maleza, pero Jack solo necesitaba tocarlo para completar la mazmorra. ¿Qué significa esto?
Así es, objetivo de bonificación para mejores recompensas. La recolección de hongos era claramente un aspecto importante de la mazmorra. Incluso incluía el hecho de que uno no podía sacar los hongos de la mazmorra. El hecho de que no los perdería permanentemente significaba que uno requería una cantidad específica. Jake también asumió que había una cantidad limitada y que necesitabas la mayor cantidad posible para abrir el corazón. Que su primer hongo fuera infundido no era algo esperado, pero esperaba que fuera algo bueno. Tenía que ser. Jake amaba cuando su propia estúpida imprudencia era recompensada, ese maldito sistema y su constante habilitación de comportamientos poco saludables. A veces, la curiosidad realmente no mata al gato, sino que le da una agradable sorpresa. Con un hongo en la bolsa, Jack comenzó a buscar su próximo objetivo. Ni siquiera había subido de nivel todavía, pero, de nuevo, solo había estado en la mazmorra por menos de una hora. Solo los 4 Fungalmancers y los 3 Deptwellers habían dado alguna experiencia debido a la inconveniente de su clase. Jake se adentró más en la mazmorra, corriendo en zigzag para no perderse nada. Afortunadamente, la mazmorra era relativamente estrecha, pero notó que se abría más y más. Al principio, solo tenía un ancho de 10 kilómetros, pero después de aproximadamente 30 kilómetros, ahora tenía un ancho de alrededor de 12. Era una pequeña expansión, pero estaba ahí. A través de su exploración, reunió un montón de hierbas, principalmente hongos. Si bien salvó a algunos de ellos, eligió comerse la mayoría debido a algo que había dicho Golden Mushroom, un entorno único. Tal vez solo era texto de sabor, pero Jack quería ver si de alguna manera podía echar un vistazo a lo que era esta singularidad aprendiendo de las hierbas que la habitaban. Después de media hora y alrededor de 50 kilómetros en total dentro de la maleza, descubrió el siguiente punto de interés. Esta vez no era un pueblo, sino lo que Jack solo podía describir como un grupo de caza, en cuanto a lo que estaban cazando. La primera instancia de Jack viendo una criatura que no era una variante de Deptweller. Era un monstruo corpulento de alrededor de 7 metros de altura con rasgos ligeramente humanoides. Tenía músculos enormes y pelos largos que cubrían partes de su cuerpo, con una cabeza desproporcionadamente grande con una nariz aún más grande. Llevaba un enorme garrote que parecía estar hecho de madera y caminaba sobre 2 piernas. Jake ni siquiera necesitaba identificarse para saber qué era. Eso es un troll. Troll de cueva de maleza, el Biel 149. Era un troll. El troll de las cavernas, fiel a su nombre, se paró frente a una cueva, rugiendo ante un grupo de alrededor de 50 habitantes de las profundidades y 2 hongosmantes. Los Fungalmancers estaban en el nivel 131 y 135, respectivamente, y los Deptwellers estaban en los mismos niveles que los de la aldea. Solo unos pocos estaban por encima de 115, el más alto en 119. Jake decidió simplemente mantener su distancia, por ahora, haciendo uso de Expert Stealth para permanecer oculto. Se dio cuenta de que el troll de la cueva no quería salir de su cueva, mientras que los habitantes de las profundidades se quedaron atrás e hicieron ruidos en respuesta. Ninguna de las partes parecía querer atacar, y Jack podía adivinar fácilmente por qué. Podía sentir que el troll era mucho más fuerte que los Deptwellers. En una pelea, sin duda podría aplastar al otro lado sin esfuerzo, pero tendría que dejar la entrada a su cueva. Jake supuso que el troll estaba protegiendo la cueva porque allí había algo valioso que no quería que se lo robaran, como un hongo dorado. Mientras tanto, los Deptwellers querían esperar ayuda. Jake supuso que las aldeas solo se hacían más grandes y fuertes más adentro de la mazmorra, por lo que estos Deptwellers tenían que tener luchadores más poderosos entre ellos. Jake consideró si debería comenzar la fiesta, pero decidió esperar. Pasó casi media hora antes de que sucediera algo. Como diablos podían quedarse allí gritándose el uno al otro durante media hora seguida era una locura, y Jack estuvo así de cerca de volar un Fungalmancer más de una vez. De todos modos, llegó un pequeño grupo de habitantes de las profundidades y Jack vio algo sorprendente. Un Deptweller caminó delante del resto, y los 2 Fungalmancers se inclinaron con respeto cuando apareció. La razón por la que lo hicieron era obvia en función del aura que emitía. Dantery confirmó que no se trataba de un habitante de las profundidades normal.
Señor de la Guerra habitante profundo, el Biel 146. El Señor de la Guerra vestía una especie de armadura que parecía estar hecha de huesos. Llevaba un arma que parecía una alabarda, con mango de madera y cuerpo con filo cristalino. Casi parecía estar hecho de diamante. En cuanto al tamaño, se parecía a todos los demás habitantes de las profundidades. Había llegado con un pequeño séquito de otros 5 habitantes de las profundidades. Todos ellos también vestían armaduras de hueso y llevaban lanzas de madera de aspecto más ornamentado en comparación con las que usaban los habitantes de las profundidades normales. Sus niveles también estaban muy por encima de cualquier cosa que no fuera un fungal mancer. Guerrero habitante de las profundidades, nivel 137. Guerrero habitante de las profundidades, nivel 134. Guerrero habitante de las profundidades, nivel 136. Guerrero habitante de las profundidades, nivel 133. Guerrero habitante de las profundidades, nivel 136. Jaque todavía se sentó escondido cuando vio que el señor de la guerra hacía algunos ruidos fuertes a sus hermanos, y el Troul respondió gritándoles. La batalla estaba a punto de comenzar, y Jack no podía esperar para entrometerse y joder a todas las partes involucradas. ¿Sería un poco tonto? Oh, seguro, pero ninguno de estos oponentes merecía piedad, y él estaba moralmente en lo cierto. El Troul defendió a un hongo, Parga. Los habitantes de las profundidades prácticamente adoraban las setas, incluso los tipos más malos. Jaque odiaba los champiñones, buen chico. Eran solo matemáticas. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.